Hermano, hermana. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios. En las últimas semanas hemos estado aprendiendo, hermanos, los graves problemas que radicaban en esta iglesia. Hasta el día de hoy hemos visto un patrón, hermanos, y ese patrón es de que todos los problemas que estaban presentes en esta iglesia tenían que ver con la división. Unos, como ya lo aprendimos, tenían sus predicadores favoritos, otros sus filósofos favoritos. Unos pedían señales, otros sabiduría humana. No había razones que les faltara por las cuales estos hermanos se pelearan, se dividieran. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar estudiando esta carta, pero vamos a comenzar ahora a estudiar el capítulo 3. El tema de esta tarde, hermanos, es cristianos carnales. Y acompáñenme, 1 Corintios capítulo 3, leamos del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Cuando nosotros nacemos físicamente del vientre de nuestra madre, hermanos, heredamos por parte de Adán, por parte de la carne, esa tendencia al pecado. Es algo, hermanos, que cada ser humano pertenece. La palabra de Dios nos enseña que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Ese hombre es Adán. Cada uno de nosotros, hermanos, compartimos esa naturaleza pecaminosa y es una lucha constante. Pero de la misma forma, hermanos, cuando nosotros nacemos espiritualmente, la palabra de Dios nos enseña que recibimos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y cuando eso pasa al mismo tiempo, podemos ver cómo Dios a través de esa obra rompe el poder de la esclavitud del pecado en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera, hermanos, que ya no somos esclavos al pecado, pero la inclinación al pecado continúa radicando en la vida de cada uno de nosotros. Esa inclinación al pecado, hermanos, va a estar presente hasta que Cristo nos llame a su presencia. Es una lucha de la cual el apóstol Pablo, de una manera desesperada, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esas inclinaciones, hermanos, al pecado se pueden manifestar de diferentes maneras, incluso en cada uno de nosotros. En unas personas se va a manifestar de una manera, en otras de otra. Y algo que vamos a estar viendo, hermanos, a lo largo de este estudio, es que en los hermanos en Corintios se manifestaban, se puede decir, todas las obras de la carne. La inclinación al pecado por parte de estos hermanos era demasiado grande, de tal manera que ellos se inclinaban a lo que la carne les pedía en todos los ámbitos de su vida. Y en esta oportunidad, hermanos, estamos viendo desde hace unas semanas un problema que el apóstol Pablo está tratando. Ya lo vimos en parte del capítulo 1, lo vemos en el capítulo 2, lo continuaremos viendo en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. El problema principal, hermanos, en estos capítulos es la división. Y en estos 9 versículos, hermanos, que acabamos de leer, en los cuales nos vamos a enfocar por esta tarde, podemos ver, hermanos, la causa, los síntomas y la cura de este grave problema, hermanos, que es la división dentro de la iglesia.
Comencemos viendo la primera parte, que viene siendo la causa de la división dentro de la iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Y cómo dice la primera parte del versículo 3, hermanos? Porque aún son carnales. La causa de la división en Corintio, hermanos, era mucho más que una influencia externa. Ya aprendimos que parte de la división en esta iglesia era porque tenían sus predicadores favoritos, tenían sus filósofos favoritos, pero lo que está hablando aquí Pablo, hermanos, es un problema que va mucho más allá de lo que tiene que ver con lo externo. Este problema, hermanos, es un problema interno. Y la manera en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo está diciendo, este problema interno en ustedes, hermanos corintios, es porque son carnales. Y esta palabra, hermanos, nos da la idea del problema que radica en la vida de cada uno de nosotros. En unos se refleja más, en otros menos, pero el problema que estaba presente en esta iglesia es que estas personas eran carnales. Pablo les está diciendo, ustedes están viviendo conforme a la carne. No solamente, hermanos, vemos que los hermanos en Corinto estaban sufriendo la presión por parte de las personas que les rodeaban en el mundo y la sociedad para que se apegaran a sus prácticas, sino que de la misma forma, hermanos, estaban siendo incitados por dentro de ellos mismos, por parte de la misma carne, y a consecuencia de eso, Pablo les dice que son unos niños. Aunque ellos, hermanos, ya habían recibido el evangelio, ya habían creído en Cristo desde hace unos años, se estaban comportando como si fuesen personas que acababan de nacer. Y por eso les dice Pablo, ustedes todavía son unos niños en Cristo. Ustedes no son espirituales. Y como no son espirituales, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque ustedes se siguen comportando como niños. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa, hermanos, que una persona sea espiritual? Porque muchas veces, hermanos, podemos querer atribuir manifestaciones por fuera a lo que significa ser espiritual. Y podemos decir, ese hermano es bien espiritual porque siempre dice amén, aleluya cada vez que habla. O podemos pensar, esa hermana es bien espiritual porque siempre ves, cada vez que canta levanta sus manos. Esa hermana sí es bien espiritual. Aunque eso puede ser una manifestación, hermanos, el corazón o lo que verdaderamente implica ser una persona espiritual no tiene nada que ver con eso. ¿Qué significa entonces? No perdamos la primera carta a los Corintios, pero acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque aquí, hermanos, Pablo está dejando en claro qué es lo que significa ser una persona espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es entonces una persona espiritual? Los que tienen al Espíritu de Cristo y viven conforme al Espíritu que vive dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en Corinto? Que estas personas, hermanos, aunque habían nacido de nuevo, aunque habían recibido el evangelio, ellos no se estaban comportando como espirituales, no estaban viviendo como espirituales, ellos estaban viviendo como carnales. Y podemos ver el gran dilema, hermanos, no solamente en la iglesia en Corinto, sino en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos encontramos con la misma decisión. El hecho de si nosotros vivimos como espirituales o como carnales no depende de la gente que nos rodea, es una decisión interna. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un cristiano, hermanos, ya no se debe caracterizar por el pecado, pues el pecado o la esclavitud de una práctica de pecado debe de ser cosa del pasado en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso no es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto.
No estábamos hablando, hermanos, de que era una lucha pequeña la que estos hermanos estaban teniendo y que de vez en cuando tropezaban y pecaban. No, estamos viendo que esta iglesia, hermanos, verdaderamente abundaba en una gran lista de pecados que nuestro Dios aborrece. Y la manera en que Pablo lo presenta, hermanos, es que estos hermanos, por su comportamiento, se estaban comportando como si fuesen unos incrédulos, como si fuesen personas, hermanos, que no conocen de Cristo. Pero al mismo tiempo podemos ver que Pablo suaviza las palabras y les dice, en vez de decirle que se están comportando como incrédulos, Pablo les dice, ustedes son como niños en Cristo. Al mismo tiempo les está dejando saber que sí le pertenecen a Cristo, pero que continuaban siendo inmaduros. Eran unos niños espirituales. Y la connotación que está presentando Pablo, hermanos, para nada es positiva. Porque si recordamos, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo dijo que nosotros debíamos de ser como niños. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 3, dijo nuestro Señor Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero la connotación que está presentando Pablo, hermanos, no es en el mismo contexto que nuestro Señor Jesucristo está presentando. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo está presentando por el ámbito de la inocencia y la falta de maldad en el corazón que debe de radicar en cada uno de nosotros, como existen los niños. Pero por el lado que lo está presentando, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de que ellos estaban comportando como niños cuando verdaderamente ya deberían de haberse estado comportando como adultos, como unos cristianos maduros. Pero como ese no era el caso, dice Pablo, hermanos, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, les tengo que hablar como a niños, porque como niños se están comportando. Ahora consideremos lo siguiente, hermanos, el apóstol Pablo ya había pasado 18 meses enseñando las doctrinas fundamentales del cristianismo a los hermanos en Corinto. No solamente eso, después de los 18 meses de Pablo, llegó Apolos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, hermanos, que Apolos era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Lo cual nos da a entender, hermanos, que los hermanos corintios no tenían absolutamente ninguna excusa para comportarse como unos cristianos inmaduros. Ellos habían recibido, hermanos, el alimento sólido, fundamentos del cristianismo por parte de Pablo, por parte de Apolos, incluso unos, como ya lo aprendimos en las prédicas pasadas, por parte de Pedro, de Cefas. No tenían excusas, hermanos, para seguirse comportando como unos niños espirituales, pero ellos lo continuaban haciendo. No se acababan de convertir, hermanos. No estamos hablando de personas que acaban de venir del mundo, acaban de escuchar el mensaje y se puede decir, ese tipo de comportamiento se espera en una persona que se acaba de convertir. Pero estos hermanos ya tenían años de escuchar el evangelio, pero no había absolutamente ningún crecimiento en ellos. Y por lo cual, dice Pablo, ustedes son como unos niños espirituales. Es el mismo sentido, hermanos, que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 13, donde dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, y luego da la razón por qué, porque es niño. Da la misma connotación que el apóstol Pablo está presentando con la iglesia en Corinto. Y de la misma forma, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que el problema de Corinto no era debido a que eran hermanos que les faltaba inteligencia. Su problema, hermanos, no era eso, porque como ya lo aprendimos, amaban la sabiduría, amaban la filosofía. El problema de ellos, hermanos, no era un problema intelectual. No era un problema, hermanos, de que tuvieran dificultad de aprender los principios que Pablo, Apolos o Cefas les estaban presentando. Ese no era el problema. El problema no era intelectual, el problema era espiritual. El problema era espiritual, hermanos, porque ellos, después de un largo tiempo de escuchar el evangelio, de haber sido salvos de la condenación eterna, querían continuar practicando los pecados que nuestro Señor Jesucristo aborrece. Y a consecuencia de eso, podemos ver, hermanos, de una manera clara cómo la iglesia en Corinto
era como aquel tipo de persona el cual Santiago presenta como un oidor olvidadizo. Si queremos saber, hermanos, cuál es el efecto de nosotros escuchar la palabra y no practicarla, es precisamente esto. Cuando nosotros somos muy buenos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, pero no hay ni el más mínimo esfuerzo para practicar lo que estamos aprendiendo, es el mismo resultado que debemos de esperar. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los corintios, hermanos, tenían muy buena enseñanza doctrinal, ya tenían tiempo que habían pasado escuchando. Ese no era el problema de ellos, no era la falta de conocimiento, no era la falta de tiempo. El problema de ellos, hermanos, era que habían escuchado la palabra, pero no había un esfuerzo por parte de ellos para practicarla. Más bien había un esfuerzo para continuar en aquellas prácticas que nuestro Dios aborrece. Y a consecuencia de eso, en el versículo 2, regresemos a 1 Corintios capítulo 3, Pablo les dice lo siguiente: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ya había pasado un tiempo cuando el apóstol Pablo, hermanos, visita por primera vez a los corintios. Se cree, como es de esperarse, que les dio lo que se puede considerar el alimento leche, lo más sencillo de digerir. Pero después de haber pasado un tiempo, hermanos, se cree aproximadamente 5 años más adelante, los hermanos en Corinto necesitaban que se les continuara dando leche, porque si les daban un pedazo de carne, se empachaban los hermanos en Corinto. No podían procesar, hermanos, el alimento sólido que el apóstol lo menciona como vianda. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre la vianda y la leche? Porque puede que haya un mal entendimiento, hermanos, en cuanto a lo que pertiene la leche y la vianda o la carne. Todas las doctrinas, hermanos, que nosotros encontramos en la palabra de Dios tienen elementos de leche, pero también tienen elementos de carne, de vianda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, entre la leche y la vianda es el detalle y profundidad del mensaje. Se puede decir que la leche, hermanos, es tocar el tema por encimita, pero la vianda o la carne es profundizar. Les presento un ejemplo rápido. Todos sabemos, hermanos, que de la manera en que nosotros obtuvimos la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Esa enseñanza, hermanos, conociendo las palabras que acabo de mencionar, es leche, es por encimita. Sin embargo, si nos metemos a estudiar, hermanos, las profundidades de la salvación, nos vamos a dar cuenta que vamos a aprender acerca de la justificación, regeneración, sustitución, propiciación, santificación y glorificación. Todo es lo mismo, están hablando de la salvación, pero uno es vianda y otro es leche. La única diferencia, hermanos, es la profundidad del mensaje. Y el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Corinto no podía profundizar en los mensajes que le estaba compartiendo. ¿Por qué? Porque estos hermanos eran inmaduros espirituales y como tal no podían procesar lo que tiene que ver con la vianda o la carne. Cuando vemos, hermanos, las enseñanzas por parte de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, hermanos, que el alimento que nuestro Señor Jesucristo directamente daba a sus discípulos eran unos T-bones de ese tamaño, hermanos, unos trozotes de carne. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, el Sermón del Monte, que podemos ver capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando en ese mensaje, hermanos, es lo que verdaderamente refleja y implica una persona que pertenece al reino. Pero podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo el rabí de rabí, el maestro de maestros, hace una conexión con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, y lo conecta todo de una manera perfecta. Ese es un ejemplo muy claro, hermanos, de lo que viene siendo un pedazo de carne, un pedazo sólido. Pero el niño espiritual ni lo entiende,
ni lo puede digerir. Y como no lo entiende y no lo puede digerir, es necesario que le den leche. Otra de las aplicaciones de la leche, tal como lo vemos en el libro de Hebreos, hermanos, tiene que ver con aquel tipo de mensaje que la audiencia quiere escuchar y que mueve nuestros sentimientos. Ese tipo de mensaje. Y se puede decir que en ese aspecto los hermanos en Corinto les encantaba escuchar ese tipo de mensaje que suena muy bonito al oído. Pero el momento que el apóstol Pablo quería profundizar en el efecto del pecado, en la santificación, cosas por el estilo, los hermanos en Corinto se empachaban, no podían procesar ese tipo de alimento. Y por eso les dice Pablo, queridos hermanos, yo les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces en aquel entonces, pero tampoco hoy en día son capaces. Y les tengo que estar todavía dando a ustedes leche. Ahí podemos ver, hermanos, la causa de la división. ¿Cuál es la causa? Que los hermanos eran carnales. Y como eran carnales, la división era la consecuencia, esa era la causa. Pero ahora veamos, hermanos, los síntomas. Versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales ustedes? Se estaban comportando como unos hermanos carnales, como unos inmaduros espirituales. Y hermanos, estos hermanos corintios no eran carnales porque lo heredaron por parte de sus padres. No, hermanos. Porque aunque viene siendo cierto que por un hombre entró el pecado a la humanidad, cuando el evangelio hace el efecto en la vida de nosotros, es una decisión de nosotros, hermanos, en la comunión que nosotros tenemos para con Dios, de qué manera nosotros vamos a continuar viviendo. En otras palabras, si nosotros, hermanos, el día de hoy somos lo que la palabra de Dios considera una persona carnal, es porque nosotros lo queremos de tal manera. Así de sencillo, hermanos. El carnal es carnal porque le encanta vivir conforme a los propios deseos de su voluntad. El carnal lo único que quiere es alimentar lo que la carne le está pidiendo. El espiritual va a luchar con aquellos deseos que sabemos, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Y estos hermanos corintios eran carnales. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa lucha interna, sino que ellos de una manera muy cómoda estaban practicando esta grande lista de pecados que causaban división dentro de la misma iglesia. Debido al egoísmo, los celos, todo este comportamiento, hermanos, carnal, estaba haciendo, hermanos, que la iglesia fuera afectada de una manera muy fuerte. Los celos, hermanos, en una persona hablan de la condición emocional interna, es algo interno, pero las contiendas, hermanos, ya es la expresión externa del mismo problema. Uno tiene que ver con una manifestación interna y la otra parte, la contienda, que es parte de la lista de la cual menciona Pablo, tiene que ver con una expresión externa. Estos dos pecados, hermanos, son solamente una parte pequeña de lo que viene siendo el efecto de una persona que vive conforme a la carne. Nosotros sabemos, hermanos, que hay una gran lista de pecados en los cuales se puede manifestar en una persona que vive conforme a la carne. Estos dos son solamente algunos de ellos, pero, hermanos, es un error gravísimo el querer disminuir el efecto de estos pecados. Es un error enorme el ver, hermanos, los celos y las contiendas como, pues ¿qué tiene? Son problemillas, así que dejarlo. Son problemas muy grandes, hermanos. Porque cuando estos pecados que pueden parecer insignificantes para algunos no son tratados, causan división en la iglesia. Y queridos hermanos, la iglesia es la misma iglesia que Cristo compró a precio de sangre. En otras palabras, el valor, hermanos, que la iglesia tiene a los ojos de Cristo es un valor extremadamente alto. Y cualquier cosa que ataque, hermanos, la unidad del pueblo de la iglesia, nosotros lo debemos de tomar con la misma seriedad. Cuando lo vemos a través de ese lente, hermano, nos damos cuenta de que los celos, las contiendas y los pleitos
No son pecados, hermanos, que nosotros debemos de bajar su intensidad y tratarlos como si nada, son unos pecadillos, no importa. Porque su efecto, hermanos, es un efecto muy grave para el cuerpo de Cristo. Y a fin de cuentas, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre debe de manejarse como Cristo mismo estipuló en su palabra. Y cuando nosotros no tomamos estas consideraciones, hermanos, en cuenta, vamos a terminar como los hermanos en Corinto. Ahora, en este contexto, hermanos, de la misma forma podemos ver, y como lo vamos a continuar aprendiendo, los celos que los hermanos en Corinto estaban experimentando, hermanos, no eran celos por pertenencias materiales. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos celos por lo material, posiblemente porque veníamos manejando, vimos un muy bonito carro, y decíamos, híjole, cómo quisiera yo tenerlo. Pero hay un celo todavía un peor, en el cual si yo no lo puedo tener, pues que tampoco lo tenga el hermano. Este es un celo ya enfermizo. Pero los celos que estaban pasando aquí, hermanos, no eran por las cosas materiales. Los celos que estaban pasando en la iglesia en Corinto, hermanos, eran por las cosas espirituales, por las posiciones, por los dones que el mismo Espíritu Santo de una manera soberana entrega en toda su iglesia. Pero los hermanos corintios estaban viendo cómo el Espíritu Santo le otorgó un don a una persona y se generaba el celo en su corazón y decían, pero ¿por qué a él, Dios? ¿Por qué mejor quítaselo y dámelo a mí? Ese tipo de comportamiento, hermanos, radicaba en la iglesia de los corintios. Había celos. El uno deseaba lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios le entregó al otro, viceversa. A consecuencia de eso se continuaban peleando, había pleitos. Y el egoísmo, hermanos, es una de las características de conducta infantil. Es por lo cual el apóstol Pablo les dice que ellos estaban comportando como niños. Porque si somos sinceros, hermanos, a un niño lo único que le importa es su comodidad propia. Un niño lo que va a buscar es lo que el niño desea, lo que el niño le va a poner más cómodo. A un niño, hermanos, no le importa si tú estás incómodo. Al niño, hermanos, lo que le va a importar es que el niño esté cómodo. Y en la niñez espiritual, hermanos, dentro de la iglesia, de esa manera se refleja. Una persona que lo único que quiere es cumplir los propios deseos de su corazón, haciendo y descartando por completo la obra de Dios a través de la iglesia. Queridos hermanos, hemos hablado de una manera repetida que Dios a nadie le entregó todos sus dones, a nadie le entregó todas sus habilidades. Dios en su perfecta soberanía y su infinito conocimiento entregó los dones, hermanos, de una manera general. A unos dones, a otros otros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cada quien con el don que Dios le ha dado, la habilidad que Dios nos ha dado, nos podamos juntar, unir y verdaderamente caminar como el cuerpo de Cristo que somos. Pero eso no estaba pasando en esta iglesia, hermanos. Eso no estaba pasando porque se estaban peleando, eran egoístas, unos querían lo que otro tenía, y a consecuencia les dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es otra forma de decir, hermanos, están pensando y actuando en una forma carnal. Estos hermanos eran carnales por diferentes razones, pero en este caso podemos ver que la parte principal por la cual el apóstol recalca que eran carnales era por sus celos, por su egoísmo y por los pleitos que se manifestaban de una manera continua en esta iglesia. Ya vimos entonces, hermanos, la causa, los síntomas. Ahora veamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo relata como la medicina para este mal. Versículo 5. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, como dice, hermanos, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
¿Cuál es la cura para este mal de las divisiones, hermanos? Glorificar a Cristo. Y esto lo podemos ver de una manera repetida en estos versículos que acabamos de leer. La cura para las divisiones, la cura para este tipo de celos, la cura para este tipo de contiendas, hermanos, es no poner nuestros ojos en lo que las personas alrededor de nosotros están haciendo, sino poner nuestros ojos fijados en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, no va a haber espacio, no va a haber lugar, no va a haber tiempo para celos, divisiones, contiendas dentro de nosotros, porque vamos a estar demasiado ocupados con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador. Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Él mismo da la respuesta. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Apolos y Pablo eran sencillamente y simplemente servidores por medio de los cuales habían creído. Ellos eran los instrumentos, hermanos, pero ellos no eran la fuente. Ellos no eran la salvación. Y como lo aprendimos hace unas semanas, el mismo apóstol Pablo les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de Apolos? No. ¿Por qué les decía tales palabras Pablo? Porque la atención debía ser dirigida a Cristo. Y me gusta la palabra que usa aquí Pablo, hermanos, para servidores. La palabra que usa en el griego original, diáconos, la aplicación que esta palabra tiene, hermanos, de un diácono, es una persona que hace mandados. O en un contexto, en una cocina, hermanos, un diácono es un mesero. Y esta es la palabra que está usando el apóstol Pablo para dejarles en claro, hermanos, nosotros somos servidores. ¿Qué es lo que les está dando a entender el apóstol Pablo? Es como si Pablo les estuviera diciendo, nadie edifica un movimiento alrededor de un sirviente o mesero. El servicio y todo lo que se lleva a cabo por parte de nosotros no debería de ser el centro de atención, porque a fin de cuentas nosotros solamente somos los meseros. Pero el chef, hermanos, el que hizo este banquete es el que merece la honra y la gloria. Pero los ministros, hermanos, tanto Cefas como Pablo, como Apolos, lo único que ellos eran, lo mismo que todos los ministros hasta el día que Cristo venga por su iglesia, somos simples meseros. Eso es todo. Pero los hermanos no lo entendían. Y como no lo entendían, se levantaban el cuello diciendo, no, yo soy de Pablo. Oh, no, hermano, yo soy de Apolos. Les dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Si nosotros somos simples diáconos, somos simples meseros. Nosotros solamente les estamos trayendo lo que el chef ya preparó. Nosotros solamente se los estamos sirviendo a la mesa como unos simples meseros. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que cuando una persona no tiene un encuentro verdadero con Cristo, va a poner la atención en lo que esa persona considera lo más alto. Y lamentablemente, hermanos, por el hecho de que mucha gente no conoce y no tiene un encuentro y relación verdadera con Cristo, es que mucha gente tiene su mirada puesta en los hombres, porque es lo más alto que conocen. Pero nosotros, hermanos, si verdaderamente conocemos a Cristo, nuestra mirada va a estar puesta solamente en Cristo, porque es lo más alto, sublime y supremo que nosotros conocemos. Y conocemos, hermanos, que el trabajo que Cristo lleve a cabo a través de cada uno de nosotros no es porque la persona sea muy buena, tenga una habilidad o X cosa, no. El apóstol Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero estos hermanos no entendían este concepto. Y como no lo entendían, su mirada no estaba puesta en Cristo, sino que estaba puesta en Pablo, otros en Apolos y otros en Cefas. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice el mismo apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los hermanos en Corinto debían de entender de una manera directa que estaban poniendo su atención en las personas equivocadas. Estaban poniendo la atención en las cosas equivocadas.
Y como no estaban centrados con su mirada en Cristo, abrió un espacio enorme para los celos, contiendas, disensiones y posteriormente divisiones. Cuando la iglesia no tiene su mirada puesta en Cristo, va a haber un espacio muy grande, hermanos, para este tipo de problemas. Es por eso que lo podemos ver en esta sección o categoría de la medicina, hermanos, o la cura para la división. ¿Cuál es esa cura? Poner nuestra mirada en Cristo, hermanos. Lo que una persona llegue a hacer o que Cristo llegue a hacer a través de esa persona, debemos de reconocer que no son más que simples vasos de barro. Eso es todo. Lo importante que lleve uno dentro, sabemos, hermanos, que no nos pertenece a nosotros, es de Cristo. Y para que los hermanos en Corinto entendieran este concepto, Pablo usa un símil de la agricultura, hermanos, que los corintios conocían muy bien. Y dice el versículo 6 del capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ambas personas, hermanos, tanto Pablo como Apolos, cumplieron fielmente su labor. Ellos cumplieron la parte que les pertenecía a ellos. Pero la obra auténtica, hermanos, la verdadera obra, la hizo Cristo. Cristo, hermanos, es el que da el crecimiento. Y es pensar demasiado, hermanos, de sí mismo, que cualquier ministro piense que de la manera en que trabaja va a generar un efecto interno en la vida de las personas. Hermanos, cualquier persona que piense eso piensa demasiado de sí mismo, porque ningún ser humano tiene el poder para hacer tal cosa. Nosotros simplemente somos meseros. El efecto, hermanos, lo hace Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Y eso es lo que Pablo les está dejando en claro, hermanos. No pongan su atención en los meseros, pongan su atención en Cristo. Y en esta metáfora, hermanos, les está presentando, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ningún ministro, hermanos, ni siquiera, hermanos, los verdaderos apóstoles, los apóstoles de los hechos, pueden dar crecimiento espiritual, mucho menos vida espiritual. Hermanos, es Pablo el que está hablando esto. No es cualquier persona que se autonombró apóstol. Es Pablo el que está diciendo que él no les puede dar el crecimiento espiritual, mucho menos la salvación. Él les está diciendo, hermanos, yo solamente soy el mesero. El crecimiento lo da Dios. Y con esta símil o metáfora, de la misma forma les está presentando que entendieran que de la misma forma que el mejor agricultor del mundo no puede hacer más que labrar la tierra, plantar la semilla y regarla, pero el mismo agricultor, aunque sea el mejor agricultor del mundo, no puede hacer que esa planta crezca. No puede, no tiene el poder, no tiene la capacidad. Lo único que puede hacer es labrar la tierra, plantar la semilla y regarlo. Pero en este contexto, el crecimiento lo da Dios. Y es por eso que dice Pablo, yo hice una función, Apolos hizo otra, pero el crecimiento, la obra verdadera, la hace Cristo. Y en esta metáfora, hermanos, cuando vemos los detalles, incluso llegamos a la conclusión, hermanos, que la misma tierra para plantar es de Dios. La misma semilla es de Dios. La misma agua para regar es de Dios. En otras palabras, no queda ni la más pequeña pizca, hermanos, de espacio para que un mesero se levante el cuello. Y eso es lo que Pablo les está dando a entender. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que planta y quién es el que riega en este contexto? Era Pablo y Apolos. Y Pablo les está diciendo, hermanos, yo no soy nada, Apolos no es nada, el que es algo y que merece toda la atención es Dios que da el crecimiento. La traducción lenguaje actual dice, así que lo importante no es quién anuncia la noticia, ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. La importancia no está en el portador del mensaje, la importancia está en el mensaje. Y es lo que Pablo les está diciendo.
Continúa diciendo en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme, como dice hermanos, conforme a su labor. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Los instrumentos humanos en las manos de Dios, hermanos, somos una misma cosa. Aunque Dios nos esté usando o nos puso a trabajar en un área, hermanos, a los ojos de Dios somos instrumentos para su labor. Y un instrumento, hermanos, no es mayor que otro a los ojos de Dios. Y por eso les dice Pablo, aquí el que importa es Cristo. Aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Y la parte que es importante, hermanos, mencionar aquí, es que Dios no falla, hermanos, en reconocer la obra fiel de sus siervos. Pero el parámetro que se está presentando para la recompensa, hermanos, no es el éxito o los resultados de la labor. El parámetro que Dios está usando, hermanos, para dichas recompensas es el mismo labor. No los resultados, no los grandes éxitos, sino la labor. ¿Qué significa eso? Podemos tener, hermanos, a un predicador que predique la palabra por los próximos 50 años. Y que por los próximos 50 años, hermanos, solamente 4 personas Dios convierta a través de esas 4 personas. Por otro lado, podemos tener a otro predicador que predicó solamente 1 año. Pero en ese año, a Dios le plació que 1500 personas se convirtieran. La recompensa de estas personas no va a ser conforme al éxito o el resultado. La recompensa va a ser conforme a la labor. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera ambos predicadores presentaron la comida del chef? ¿De qué manera ellos como meseros llevaron el alimento a la congregación? Y es por eso que dice Pablo, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En ambos ejemplos, hermanos, que acabo de presentar, la recompensa no será conforme al éxito, sino conforme a la fidelidad del trabajo. ¿Qué significa eso para nosotros, hermanos? Que hay muchos servidores presentes. El servicio que tú lleves a cabo, querido hermano, hermana, la recompensa que tú recibas no va a ser conforme al resultado, el éxito dentro del servicio que tú estés presentando. La recompensa que nosotros vamos a recibir, hermanos, va a ser conforme a la fidelidad y el labor que nosotros hicimos para Cristo. Y eso es lo que Pablo les está dando a entender. Porque a fin de cuentas, hermanos, el crecimiento, el resultado y el éxito lo da Dios. Solamente Dios, hermanos. Es verdaderamente triste, hermanos, cuando el hombre quiere meter su mano en este tipo de cosas. Y como lo que les importa es el éxito, no, pues hay que hacer X campaña para que suene muy bonito y venga mucha gente. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando lo que Cristo espera, hermanos, sean meseros fieles. Hablando de los ministros. Sean meseros fieles. No traten de llamar la atención de la gente con mensajes que llaman su atención. No, sean meseros fieles. Porque conforme a ese labor seremos recompensados. El profeta Jeremías, hermanos, y con esto voy a terminar. El profeta Jeremías, hermanos, fue uno de los profetas más fieles y dedicados que nosotros encontramos en la palabra. Pero si algo podemos aprender, hermanos, de la vida del profeta, es que Jeremías, hermanos, vio muy pocos resultados en el ministerio que él ejecutó. Jeremías, hermanos, fue ridiculizado, fue perseguido, fue generalmente rechazado, hermanos, junto con el mensaje que él predicaba. Si lo midiéramos conforme a los parámetros del mundo y la sociedad, nosotros dijéramos, Jeremías fracasó. Pobre Jeremías.
La realidad de las cosas, hermanos, es que aunque Jeremías fue rechazado por el pueblo, fue amado y honrado por su Señor. Eso no quita el hecho, hermanos, de que Jeremías lloró a causa de ver cómo el trabajo que Dios quería llevar a través de él fue rechazado por parte del pueblo. Y vean lo que dice Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19, podemos ver, hermanos, el sentimiento del profeta, que él llora, hermanos, verdaderamente a consecuencia de esto. Dice el versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? ¿Cómo dice el versículo 22, hermanos? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Al concepto humano, hermanos, podríamos decir, Jeremías fue un fracasado, porque a Jeremías lo rechazó el pueblo al cual Dios mandó que le hablara la misma palabra. Pero aunque Jeremías fue rechazado por el pueblo, hermanos, Jeremías fue amado, honrado por su Señor, y podemos tener la certeza de que Jeremías está disfrutando la recompensa de su labor en este preciso momento. Porque Dios no juzga, querido hermano, conforme al éxito, los logros. Dios va a recompensar conforme a la labor y la fidelidad que nosotros estemos presentando. Porque a fin de cuentas, hermanos, no es el ministerio nuestro el que estamos trabajando, es el ministerio de Cristo. No es la iglesia nuestra, es la iglesia de Cristo, que Cristo compró a precio de sangre. Y por eso dice Pablo en el versículo 9, les voy a invitar que nos pongamos de pie. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La traducción lenguaje actual dice, Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. El trabajo que se llevó a cabo en la vida de Pablo, en la vida de Apolos, en la vida de Cefas, Pablo deja en claro, hermanos, que ellos simplemente eran los meseros, pero el crecimiento lo da Dios, la vida la da Dios. Y como es Cristo el que hace el efecto en la vida de cada uno de nosotros, es por esa misma razón, hermanos, que solamente Cristo merece la honra, la gloria y el honor, porque Él es el que hace todo, hermanos. Solamente nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, somos colaboradores de Cristo, pero la obra la hace Cristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido de aquellos conflictos que estaban presentes en la iglesia en Corinto. En esta iglesia, Señor, había división. La razón por lo cual era porque eran hermanos carnales. Ellos querían vivir todavía conforme a la carne y no conforme al espíritu. A consecuencia de eso, Señor, tu palabra nos enseña que había celos, disensiones, divisiones, pleitos, Señor. Pero tu siervo Pablo, Señor, inspirado por tu Espíritu Santo, les presenta la solución a este mal tan grande. Esa solución, Señor, es que pongamos nuestra mirada en aquel que da el crecimiento,
Que pongamos nuestra mirada en aquel que da la salvación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decía tu siervo Pablo, nosotros solamente somos los meseros. ¿Cómo se atreven a querer presentar honor a nosotros si solamente somos los meseros? Toda la honra se ha dado a ti, Señor. Toda la gloria se ha dado a ti, Cristo. Al mismo tiempo te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo de una manera personal, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros a tener estos conceptos bien grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero no solamente, Señor, para que se acumulen como información más, sino para que llevemos una práctica, Señor, pues tu palabra nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Aquella iglesia en Corinto eran oidores olvidadizos, porque ellos, aunque tenían conocimiento, no lo practicaban, Señor. Líbranos de ser ese tipo de iglesia, Señor. Ayúdanos a practicar las verdades de tu evangelio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros, de tal manera que caminamos conforme a Él. Como decía tu siervo Pablo a los hermanos en Galacia, andad pues conforme al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No queremos, Señor, en este sentido, ser niños espirituales. Queremos ser, Señor, aquellos cristianos maduros, cristianos adultos que podemos digerir el alimento sólido, la vianda, que tenemos la madurez espiritual, Señor, para saber tratar con esos malos sentimientos que surgen en lo más profundo de nosotros. Porque si somos sinceros, Señor, esa naturaleza caída que radica en nosotros se quiere manifestar en contra de la tuya a través de los celos, a través de las contiendas, a través de las disensiones. Sea tu Espíritu Santo, Señor, generando la templanza, el dominio propio, Señor, para poder tener un control sobre esas áreas, Señor. Y que a través de eso y a través de la labor que tú quieras hacer, a través de estos vasos de barro, Señor, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, Señor, pues tú eres el que da el crecimiento, Señor. Tú eres el que da la vida, tú eres el que da la salvación, tú eres el que derramaste tu sangre en aquel madero, y por eso, Señor, tú y solamente tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.